Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todo el mundo por organizar estas jornadas, a los amigos del libro, por organizar, por hacer, por estudiar, por investigar y por invitarnos aquí a hablar de divertirse antes de leer. El sentido del humor en los libros para los primerísimos lectores. Aquí sí que tenemos al menos una pequeña seguridad, y es que la risa no solo llega como forma de sonrisa endógena al nacer, sino parece que incluso ya estamos sonriendo dentro de la barriga, antes de salir a este mundo. A las 6 semanas dicen que los bebés ya desarrollan una risa social, y creo que este elemento social aparecerá mucho a lo largo de esta mesa y de hablar de las experiencias y de los libros. Y antes del primer año, los bebés ya son capaces incluso de hacer bromas sin palabras, bromas gestuales y chistes. El sentido del humor va creciendo y se va desarrollando a medida que vamos construyendo un bagaje de experiencias, porque si se basa en mecanismos de expectación y de ruptura de la expectación y sorpresa y etcétera, pero ahora de todo esto nos hablarán ellas. Pero claro, a medida que vamos creciendo, quizás se articula y va adquiriendo todas estas formas peculiares. Para hablar de este tema a partir de su experiencia tenemos Noemí Mercader, que es directora editorial de Bambú, una editorial, bueno, podéis leer luego sus biografías en los materiales que os han presentado. Aquí me interesaría destacar en particular Combel, he dicho Bambú. Ay. Para empezar bailando. También es del grupo. Bueno. Es la directora editorial de Combel, que realiza una labor flipante precisamente a la hora de crear estos libros para primerísimos lectores, libros que a veces igual podrían incluso entrar en una de las definiciones del libro-juego de la mesa anterior. Y sobre todo es capaz de hacerlo desde España, vendiendo en todo el mundo. Y esto creo que es un elemento que es importante destacar, porque hay una producción que se mira desde fuera y que llega a muchos lugares. Y esto no es típico en el ámbito de estos libros en particular, con este componente físico muy marcado. Margarita del Mazo, seguro que no necesita presentación, más allá de sus más de 35 libros publicados, de sus participaciones en congresos, en encuentros de narración y en encuentros con niños sobre todo, creo que destacaría su sonrisa y su luz vital permanentemente presente. Yo creo que aquí es un punto de partida para mirar a Margarita y de María Pascual, además de los libros que ha publicado, de los premios que ha ganado, de ediciones peculiares que se le han hecho en varios lugares, como en Brasil. Destacaría la curiosidad activa de María. Ella es capaz de ver una imagen, escuchar una idea, un concepto, como si fuera un vestido, agarrarse de un hilito, ir deshaciendo el vestido poco a poco, hilo a hilo, hilo a hilo, y una vez que tiene su montículo de hilo ahí delante, lo retoma y lo teje y crea algo nuevo. He dejado en pelotas aquí en Y como es la última que he presentado, empezaría con ella, con la primera pregunta, para sentar un poco el contexto, ver dónde nos situamos y a partir de dónde están hablando María, Margarita y Noemí. ¿Cuáles creéis que son los elementos constitutivos de vuestros proyectos para los más pequeños? María. Bueno, primero que muchas gracias por estar aquí. Es un pedazo de tema y intentaré ser concisa, tal cual soy ya es un reto total. Yo creo que una buena parte de lo que busco en los libros para los más pequeños también lo busco para los más mayores. Al final es tratar de encontrar algo que a mí me ha pellizcado mi curiosidad y tratar de pellizcar la suya, ¿no? Cuando pienso también en los más pequeños hay una parte fundamental de observación y de escucha, y esos son como casi los detonantes que acaban terminándose de ser como las narraciones de un libro. Mi relación directa con ellos mediante el juego es importantísima, si me siento una participante más, ¿no?, en ese intercambio.
Y también además me interesa muchísimo casi como las cosas más cotidianas, lo que surge de lo cotidiano con ellos. Es de donde surge la chispa y en muchísimas ocasiones el humor también, ¿no? Mantengo también muy fresco como mi recuerdo como lectora y lo que me fascinaban los pequeños detalles que me llevaban a leer los libros una y otra vez hasta desgastarlos, ¿no? Y ahí está también otra de las cosas que creo que caracterizan mis libros, que es la minuciosidad, tratar de que cada pieza tenga un sentido y eso sea un engranaje como de principio a final que te lleve por la secuenciación, que es una de las definiciones del libro. Otro ingrediente, mi fascinación también, el tesoro por la narración oral, toda la parte de cancioncillas, retaílas, trabalenguas, la palabra juego, ahí voy a lanzaros también, ¿no? Con la mesa anterior, como escenario en el que se incorporan la memoria individual y la colectiva. Y por último, que intento también con la última mesa o con la anterior mesa, que mis libros generen un intercambio y una curiosidad que vaya más allá de la lectura, ¿no? Que provoquen la interacción y el diálogo entre lectores y que animen a seguir rastreando más allá del libro. Margarita. Bueno, yo también dar las gracias por haberme invitado a la jornada y dar las gracias a Arianna por la espectacular presentación. Muy física. Bueno, yo diría que los ingredientes para que yo barajo cuando estoy escribiendo algo, yo diría que desde luego es lo que da título a estas jornadas, no a esta jornada, la diversión. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para escribir? Divertirme. Si yo me divierto, lo que sale divertido, entonces yo sí que es verdad que uno de los ingredientes puede ser la risa, lo gamberro, lo transgresor, los personajes inconformistas, cualquier cosa que provoque el divertimento. Y las retahílas, las canciones y demás, la música, las rimas, en estos también en cuestión. Pero hasta que no he visto, hasta que no me invitasteis a esta jornada, no me di cuenta de la cantidad de libros gamberros que he escrito para niños. O sea, porque fue entonces cuando me puse a pensarlo y es verdad que hay mucho sentido del humor en mi ser. No sé, eso es lo que diría yo, sí. Noemí. Sí. Y nosotros como es diferente, ¿no? Quizá también un planteamiento editorial en el cual necesitas, no es como si fuera más un decálogo, ¿no? Pues una obviedad, ¿no? Que sean libros de gran calidad. O sea, buscar que gráficamente sean lo más impecables posibles dentro del criterio que uno puede establecer y que literariamente, aunque sean para muy pequeños, pues que sean textos absolutamente cuidados, buscando la implicación, que tengan juego también, que impliquen también al acompañamiento del pequeño, porque esto es fundamental, creemos, en estas primeras etapas, ¿no? Quizá esto sería lo que más fundamental. También una cosa que hemos buscado bastante son los formatos, ¿no? Intentar buscar formatos que fueran un poco diferentes y que esto también ayudaran a este objetivo, ¿no? A poder narrar de alguna forma diferente, con una solapa, por ejemplo, si tiene un agujero, luego lo veremos más en detalle. Pasaría ya directamente a la segunda pregunta porque precisamente como hablas de las solapas y de cómo interviene el formato en la creación de vuestros libros, ¿en qué medida el formato os ayuda a acercaros al sentido del humor, a la diversión en los libros para los más pequeños? Empezamos viendo... Sí, aquí sería quizá uno de los puntos que donde nos hemos apoyado más nosotros, ¿no? Y es que realmente el divertirse es importante, sobre todo si se entiende también como motivación, ¿no? O sea, tener una buena disposición desde ya muy pequeños a contactar con el libro, a poder jugar, a crear expectación. Con esto ayudo todos los recursos que también han dicho ellas, ¿no? Que haya pues una canción, que haya una retahíla, que haya algo que se repite, ¿no? Una cadencia que se va repitiendo. Esto es una previsión ya de lo que puede venir, ¿no? Y esto siempre es lo que ayuda a entrar en el juego, ¿no? de la narración compartida, porque al principio ellos no leen, con lo cual tenemos que, ¿no? apoyarnos en esto. Aquí, entrando ya más en concreto en el tema del sentido del humor, que es un tema que es complejo, porque en principio
deberíamos también, como en el juego, ¿no? Definir qué es lo que es sentido del humor, ¿no? Entonces, si partimos de que desde que son pequeños, ¿no? Y hay un primer estímulo que les hace sonreír y que a veces no sabes ni tan solo ¿no? de qué viene, qué están soñando, qué está pasando, diríamos que en las primeras edades, ¿no? Quizá es más un acto casi reflejo, y que nosotros decimos que se divierten o que se ríen, que se lo pasan bien cuando vemos el gesto de reírse, ¿no? y de implicación, ¿vale? En esto, por ejemplo, veríamos un recurso rápido, ¿no? Sería, por ejemplo, esto que decía Ariana, ¿no? Pues libros que tengan recursos diferentes. Por ejemplo, aquí el juego de los dedos, que es algo ya muy arraigado a los más pequeños, de contar cuando se les pide ¿qué edad tienes? 1 año, 2 años, ¿no? Los dedos siempre funcionan para hacer cosquillas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, no sé, este autor, que es Tristan Mori, que es extraordinario, domina muy bien los recursos de los pequeños, ¿no? Por ejemplo, yo sé de que normalmente siempre se ríen los pequeños cuando sacas un dedo y es la trompa del elefante. Es el acto ya enseguida, ¿no? De la sonrisa, de la curiosidad, de la sorpresa, ¿no? Esto sería una opción, por ejemplo. Otra que la teníamos, pero era un YouTube y no se ve que no lo podemos pasar, esto lo dejaremos para el final. Sería, por ejemplo, esta colección más sencilla que hemos hecho de Mar Venegas, ¿no? Y, por ejemplo, alguna de las imágenes que hay dentro sería esta idea, ¿no? de la repetición, de la canción, del juego, de hacer cosquillas, casi un estímulo físico que provoca la risa. Y a veces lo que hay también hay imágenes que son, no son posibles, ¿no? No se pueden dar en la realidad. Y esto es uno de los recursos que creo que cuando son pequeños enseguida captan, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno que hay una nariz y la nariz se ha transformado en un camión enorme. Entonces, cuando lo ven, enseguida pues, les hace gracia, ¿no? Es la sorpresa esta, ¿no? Sí, sería el naricita. O por ejemplo este, que claro, no lo he traído por el tema en el YouTube se veía. No, si pasas en el siguiente, Ariana, no, más adelante, Lola, el otro. Este, por ejemplo, lástima que no lo podemos enseñar, pero es un libro con es otro formato, que son unas solapas que se desplazan, y entonces siempre es el juego típico de lo que tú piensas que es una cosa, pero en realidad es otra, que tienes que descubrir. Este también es un recurso básico para los pequeños que funciona siempre. Entonces, por ejemplo, ella busca la cola y ve como ¿no? una línea así, ¿no? En forma de espiral, y ella cree que es la cola, pero luego resulta que es la trompa de un elefante, luego resulta que es un cordel, luego resulta, y al final sí que hay un gag. ¿Vale? Y es curioso porque debo deciros que si son muy pequeños no lo entienden el último gag. En realidad el sentido del humor es de los autores y los niños tienes que acompañarlos. Lo que les hace gracia es la confusión inicial, porque al final el libro da la vuelta y en realidad la serpiente lo que tiene que darse cuenta es que tiene la cola detrás, que en realidad no la ha perdido nunca, ¿vale? Entonces, ya para introducir este tema, ¿no? Que en realidad el sentido del humor es necesario, creo, cuando ya tienen unas experiencias vividas y por tanto podemos jugar más a la ironía, a la parodia, etcétera, pero ya necesitas al menos haber entrado un poco a la edad, ¿no? de la prelectura, diríamos, ¿no? Y en el que la abstracción ya empieza a funcionar, ¿no? Un poco como diría Piaget, ¿vale? Pues si quieres pasar otro. Incluso, por ejemplo, estos para un poco más mayores, es curioso porque incluso en el mundo de la no ficción también podemos jugar con el sentido del humor. Este es un libro científico en realidad, pero ya el título, ¿no? Dice los animales más inútiles del mundo. Y en realidad no evidentemente no explicaremos los animales más inútiles, pero dentro, mientras se va explicando toda la información más científica, se van haciendo guiños con sentido del humor. Y esto sí que ya sería un poco para más mayores. Otro recurso que me hacía gracia porque lo habíamos hecho, que se llama risas, es el contagio de la risa, ¿no? Yo no sé si se va a oír, pero es curioso porque esto todo el mundo se ríe. Esto es así, funciona así. ¿Vale? Ellos también. Ellos también, exacto. No sé. Después ya, si quieres pasar a ellas, quizá, o cómo hacemos. ¿Quieres terminar esta Vale. primera parte? Sí, y así entramos ya un poco en lo que sería más una prelectura, ¿no? Donde ya tienen acumuladas unas experiencias.
Yo tampoco he querido ser muy sistemática, tampoco quizá no hubiera sido capaz, pero he intentado marcar algunas de las cosas que nosotros tenemos controladas que funcionan siempre, ¿vale? Una sería los intercambios de roles, o sea, lo que hace un personaje queda transmutado en otro. Por ejemplo, que los padres hagan de niños y los niños de padres les encanta. Y siempre es sentido del humor asegurado, ¿no? Ahí, por ejemplo, es un robot, perdona, es un robot hecho del mismo personaje por coherencia, no hay ninguna voluntad de promoción ni nada, que conste. Es que es lo que tenía a mano, ¿no? Aquí, por ejemplo, es este robot, ¿no? Y entonces que lo arreglan, ¿no? Y en realidad, una vez eran 4 chatarras, ¿no? Y cuando lo construyen, lo primero que dice de los dos que lo han reconstruido es Big Big Max Papá y Big Max Mamá. Pues esto realmente me hace gracia, ¿no? Porque es una situación así un poco de intercambio de roles, ¿no? Cuando es más de parodia aún les gusta más, ¿eh? Si pasamos ¿sería, no? Sí. Se nos ha quedado atascada. Es que sí pasó cuando no quieres y... Vale, por ejemplo, esto también, un recurso que funciona siempre. Aquí uno de los personajes es un loro que se llama Paul, un guiño que se hace a los Beatles, y esto sería un guiño para los padres, ¿vale? Pero que en realidad es el único personaje que dice alguna vez una expresión en inglés. Y entonces siempre hay un personaje de estos del bosque que interpreta y dice, lo que quiere decir es tal cosa. Entonces, cuando sale el loro y ya dice algo en inglés, los críos ya buscan cuál es el personaje que les dirá lo que quiere decir es esto, ¿vale? Este también sería una expectativa de lo que hay que venir, igual con la personalidad de los personajes, ¿no? Si hay un personaje que normalmente se enfada muchísimo, pues y así se ve que se está creando una situación que va a desarrollar el enfado, pues los críos y los niños ya lo están esperando, ¿no? Si pasas, bien. Bueno, luego juegos de palabras, ¿no? También esto lo sabéis, ¿no? O sea, yo he dormido como un tronco, aquí se veía clarísimo, ¿no? Que en realidad se necesita un cierto bagaje literario y de experiencia. Yo he dormido como un tronco, y hay el tronco dice, dormir como troncos, qué gracia, soy muy gracioso, mucho, ¿no? O sea, ya es un poco, ¿no? Este juego ya más sofisticado, ¿no? Por decirlo de una forma. Si pasamos, ¿no? Bueno, desmitificación de los temas tabú, que esto también es difícil, el miedo, la cobardía, ¿no? Por ejemplo, los personajes que están invertidos, ¿no? El león, que es el prototipo, ¿no? El arquetípico de animal valiente, en una narración donde es el más cobarde, tal, pues también es un juego, ¿no? Clásico, donde la ironía funciona. Aquí sería clarísimo ya, y se necesita ya bastante madurez, ¿eh? Por ejemplo, esta es una página que les encanta. Es el padre de uno de los personajes y es un pesado, lo que hacemos la mayoría de padres, que no damos las lecciones, les decimos lo que tienen que hacer y tal, y aquí bla, 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 es como termina una de las... Esto les encanta, porque es un poco aquello que casi no se atreven, ¿no? ¿no? Una transgresión realmente. Esto también sería, creo, uno de los elementos fundamentales en estas primeras edades, pero ya no estos niños de regazo, que creo que son más, como os había dicho, ¿no? Más juegos para estimular la risa, para compartir, para que sigan jugando, ¿no? Y creo que ya no había puesto más, ¿vale? Pues muchísimas gracias por este casi decálogo, ¿no? De recursos para generar la risa y la diversión. Me ha parecido interesante lo que comentabas todo, pero en particular acerca de Lola busca su cola. Porque es una cosa curiosa, y aquí paro y os dejo hablar a vosotras. Es peligroso juntar a dos editoras, porque los autores, bueno, tienen sus métodos para trabajar, sus experiencias y su experiencia directa con los niños, y los editores a veces nos ponemos también a estudiar manuales, el desarrollo del niño en la primera infancia, y por ejemplo se dice que es a partir de los 2 años que niñas y niños empiezan a tener una percepción de sí mismos, a reconocer su imagen en el espejo. Se hace con un experimento de poner una mancha roja y a ver a partir de qué edad, de qué mes, si ven que tienen una mancha se la quitan, o con el tema de Lola que busca su cola, me encanta la idea de cómo interactúan las cosas.
Y está el experimento de un niño que tiene que empujar un carrito y lo empuja un poco y de repente el carrito se para. Y ves cómo es alrededor de los 2 años que empiezan a darse cuenta, ajá, pero el carrito se para porque yo tengo el pie sobre un hilo, una cuerda que sale del carrito y lo estoy bloqueando yo. Y ahí ya es desternillante ver cómo cada uno va solucionando su problema. Perdón por este paréntesis, pero me parece fascinante, ¿no? Esta serie de cómo también los editores nos ponemos a hacer los libros. En cambio, las escritoras Aquí el mando y le apasionadas tomo yo. de narración oral, ¿cómo? Aquí el mando es mío. Bueno, pues va, vamos allá. Cuando pueda, ya. ¡Uy, qué guapa estoy en esta foto! Bueno, me voy a poner aquí porque ya soy mayor y esto de tener la cabeza así dada la vuelta. Como se trataba de libros para los más pequeños, me puse a buscar y bueno, yo creo que estos son los que tienen así, los de bebés, los que tienen más sentido, juegan más con el humor. Me es muy curioso también lo que has dicho sobre el tema del estudio que hace un editor. Es increíble eso. No estudiéis tanto porque a veces es terrible. Nos lo hacéis pasar mal, ¿me entiendes? Es mejor dejarte llevar, estar con los niños, ver cómo funcionan, mucho mejor que los estudios. Pero sí es verdad que luego nos ponéis muchas vallas a nuestros montes, a nuestros campos. A ver, bien, ¿por dónde tengo que empezar? Por por ejemplo, ¿no? ¿Tengo que darle a la flechita? Sí. Bien. Oh. Voy a empezar por Los 5 patitos. Este fue el primer libro que escribí. A mí me encantaba mucho de pequeña, eso es así. Y este surgió por un guante que me había comprado en Los Chinos para el baño, para mis hijos, y tenía 5 cabezas de patos. Entonces no busqué nada ni nada, solo que ese guante me dio lugar a recordar la canción jugando con ellos, de la canción de los 5 lobitos. Son 5 patos, pero eran 5 lobitos. Cecilia Moreno, el libro, esta colección es de Howard, y Cecilia Moreno, que es mi compañera de viaje, es magnífica, y fue la que se encargó de crear esta maravilla por todas las cosas que vais a ver ahora, eso es así. Pero yo lo que creé fue una historia un tanto terrible. Pero es que a mí me encantan las historias terribles. Entonces, esto fue lo que yo dibujé. Así, a grosso modo, ¿no? Hay patos y tal, y se los están zampando distintos animales. Aquí la pata tal, aquel que está cayendo. Bueno, una tragedia. Lo mejor de esto es que cuando se lo cuentas a ellos, algunos lo pasan mal. La historia es... se fue con... Yo lo cantaría, Dale, dale. Oh, pues dale. Oye, levantad la manita. No, venga, dejaos de aquí. Vamos a convertirnos un poco en niños. ¿Os he hecho polvos mágicos? No. 5 patitos tiene la pata, 5 patitos bajo la lata. Entonces vamos a quitarle el más fuerte, que es este, Este se fue con Don Gato. ¡Ah! Así de fuerte. Ya no quedan más que... Muy bien en la resta. Y entonces, como solo quedan 4, pero claro, ya no quedan más que 4, a ellos esto no les hace ninguna gracia. O sea, se fue con Don Gato, pero perdona, no se ha ido, lo ha metido en un saco. Entonces, así es el resto del libro. Este fue a pescar un pez. ¡Au! Rite. Ya no quedan más que... Lo que más me preocupa de esto es que ellos también se ríen muchos, ¿eh? Total, eso sí. Eso es genial. Este vio al lobo feroz. ¡Au! Ya no quedan más que 2. Y además aquí está el juego del lobo, cómo se lleva el despistado, que va aquí con la imagen le da mucho juego para que este libro dure para más mayores incluso, ¿no? Yo diría que en primero de primaria, segundo de primaria, en el primer ciclo sigue funcionando. Bueno, no lo diría, lo he comprobado. Estás sigue hablando como una funcionando. editora, ¿eh? No, casi. Es que peleo mucho con esto, ¿eh? Y así el resto... perdón.
Este fue a llamar al búho, ya no queda más que uno. Aquí la cosa va mal, la cosa es muy triste, pero ellos están partiéndose de la risa. Algunos, porque otros están así. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está pasando? Ya, y entonces, lo peor es que Cecilia lo ha convertido en lector. Y entonces está tan ensimismado él ahí, leyendo su libro, que no se entera de quién está aquí abajo, y entonces descubrió un caimán y ya no queda ni uno más. Mal, muy mal. Pero entonces aparece, cuando a ellos les dices, ¿y quién queda? La respuesta, cuando ya pueden hablar, es que queda la mamá Pata. Y esta se enfada, se indigna tantísimo, lógicamente, que consigue que a base de, pues eso, que el mundo tiemble y que recupere a todos, que van ahí mansamente devolviendo a sus patitos, y ella está echándoles ahí la charla. Como el cuento, como digo, acaba bien, ahí se quedan como muy tranquilos. Todos los que han estado encogidos hacen así, ¿no? Y respiran. El guiño en la ilustración es que la mamá Pata tiene un cierto parecido a una persona que me suena bastante, y entonces pues todo esto ya Ceci hizo un grandísimo trabajo. Yo, como en la ilustración me fijo, pero poco, no me di cuenta de esto, pero ellos sí que lo ven enseguida. Porque yo de esto me di cuenta a los 4 meses de estar en librerías, eso es así. Porque es verdad, y Cecilia decía, pero si eres tú, digo, ¿qué? Yo decía, porque soy muy madre, y será por eso. Pues no, era por el pelo. Me acaba de... Perdón. Esto le añade a la componente de la lectura social, ¿no? Cuando tú misma estás leyendo este libro con los niños, este guiño que te ha dejado ahí Ceci sin que tú supieras, como que completa o añade a la sesión de lectura compartida. Totalmente. O sea, es que además ellos no es que no se pierden, ellos, la imagen para ellos es parte de la vida cotidiana y de la vida diaria. Entonces es que ven todo que nosotros somos incapaces, nosotras somos incapaces de ver así, porque vamos así como corriendo y más al texto, ¿no? Este es que me acaba de llegar hoy. Entonces lo tenía que traer. Este es el... Lo voy a traer porque es que he abierto la caja esta mañana. Este es un libro de cartón también, en un formato un poco más grande. Y sale con V8 de L'Orgue de Feu. Lo he dicho bien, ¿no? Pero, y bueno, es la historia de un lobo que va buscando. ¿Alguien ha visto por aquí un cerdito? Yo es que le voy a poner voces, claro. Y va buscando un cerdito, dice, uy, cuidado, creo que está en el árbol. Pero cuando se sube al árbol, dice, cerdito, ¿dónde estás? Creo que está detrás de la roca. Y así va buscando al cerdito, ¿dónde estás? Cuando está en la casa, ya baja por él. Cerdito, ¿dónde estás? Y el cerdito ahí, no sé si qué tipo de cara tiene el cerdito. Esta es la interpretación que ha hecho Leo. Y ¿no está el cerdito debajo de la cama? Te encontré. Y entonces el cerdito dice, eres un pesado, ya te dije que no quiero jugar al escondite. Pero el lobo ve cómo sale el cerdito corriendo y le dice, ¿alguien ve un cerdito por aquí? O sea, bueno, es una actitud muy infantil de niño, ¿no? Yo quiero jugar contigo, juego y juego y juego y juego, aunque tú no quieras, yo juego. Y bueno, esta es más la imagen, lo que dice, que este niño se va llevando todo lo que va encontrando, uno detrás de otro, va acumulando todo, mientras los demás lloran desesperadamente, y esto también es una cosa que, como decía Noemí, les hace muchísima gracia porque es algo que a ellos les sucede, ya no puede con más cosas, está todo por encima, lo tiene todo intento. Así. Y aquí, pues, el protagonista, que es un pedo. Sí, es verdad. Y lo escatológico y pues les encanta. Entonces este es un éxito que, bueno, pues no sé por qué, pero es así, porque a ellos les encanta y es un catálogo de pedos. Si alguien sabe de un pedo que aquí no esté, me lo puede decir luego. Lo incluyo en el libro, lo podemos incluir en la siguiente edición. Y por último os había traído aquí a Teresa la Princesa,
que creo que es una maravilla de obra la que hizo Cecilia aquí también, con este personaje, porque yo escribí, aquí esto también tiene un punto de humor interesante, y es que yo escribí la historia de una princesa, porque esta canción, no sé si vosotros o vosotras habéis escuchado, Teresa, la marquesa. Tipití, tipitesa. Tenía una corona. Tipití, tipitona. Y 4 monaguillos. Y yo decía, ¿por qué? Los monaguillos, pero ahí estaban. Hacen aquí, ¿no? Y al cura, sacristán o algo así, decía, no, era terrible, ¿no? Pero a mí me cantaban ese. Entonces, a partir de esa canción, pues hice Teresa la princesa, también intentando hacer un personaje diferente, ¿no? El humor que coloca aquí también Cecilia, en la portada del puff, ¿no? La ilustradora deja aquí, bueno, pues entonces ella ha hecho una princesa un tanto peculiar. Cuando el escritor cuando escribimos una historia y luego la ilustradora hace lo que le viene en gana con ella, es fantástico ver el resultado tan sorprendente, ¿no? Entonces convirtió a la princesa, que yo esperaba ver una princesa con un vestido de princesa y con corona de princesa, aunque desastrosamente como quiera, pero así lo esperaba, en una india. Y entonces si Teresa la princesa, tipití, tipitesa, tenía... ¿Por qué? Ah, ya está. Sí, Ha pasado. ya salta. Tenía una corona Tipití, tipitona. y lazos en el pelo. Tipití, tipitelo. Es que no les oigo. A mí esto me hunde, ¿eh? No pongas excusas, que tu voz es muy potente, que lo he oído. Ay, Dios. Tenía un vestido rosa. Tipití. Zapatos de cristal. Tipití. Vivía en un castillo. Tipití. Con un príncipe azul. Yo esperaba un príncipe humano. Así es Esta la hizo vida. lo que le vino en gana. Gracias, Ceci, eres una máquina. Ese es el príncipe para ella. Y yo esperaba esto, pero al que un día salvó yo de las fauces de un dragón. Tipi, tipi, tipi. Pues muy bien. Así que me cambió el sentido totalmente de este cuento de Teresa la princesa. Yo creo que es una forma, bueno, no sé, este cuento para mí me parece redondísimo. Y nada, esto aquí he terminado. Muchas gracias. Bien. Entonces, Pero han cantado, ¿eh? Gracias. Entonces, el decálogo de recursos y estrategias para generar el humor, temas, argumentos de humor, ¿de qué nos vas a hablar, María? Pues primero voy a ver si soy capaz de manejar la cosa esta. La tercera presentación, tipitín, La tercera. tipitón. Ahora, perfecto. Bueno, yo me he ceñido, como marcaste un poco como sugerencia, a partir de uno de los libros que tengo, un poco el proceso y qué partes del humor lo he ido desgranando, y entro y salgo del libro, y os animo a que también entréis conmigo y un poco plantear debate, ¿no? A partir de aquí. Entonces, bueno, primero me parece divertido empezar hablando del humor con esta portada, ¿no? Que creo que habla un poco del proyecto de la navaja multiusos que es para mí el humor. Y de aquí, bueno, volvemos a aparecer. Tu pregunta también era cuándo aparece el humor, ¿no? En estos libros. Vuelvo otra vez a hablar de ese momento de oreja, ojo y los 5 sentidos avizor, lo importante que es la parte de juego y las ideas que surgen a partir de ahí, ¿no? De estar conviviendo con niños. Y una parte fascinante que hay también dentro del juego, que es el límite, ¿no? A veces tan difuso entre la realidad y la ficción, y que también hace tan complicado a veces el distinguir un libro juego de un libro que no lo es. Esa parte difusa que hay, para mí, uno de los grandes, del gran maestro Sendak, ¿no? Y un par de libros que pongo como ejemplo, que transmiten tal cual, como esa sensación mientras los lees de que nos estamos asomando por el ojo de la cerradura viéndoles jugar, que son el libro de Ruth Krauss y Maurice Sendak, de Un hoyo para escarbar, de Calandraca,
y el letrero de secreto de Rosie. A ver. Oh. Espera, ya sabía yo que iba yo a empezar. Ahí. Vuelvo, vamos a ir, yo creo que haciendo al final un mezclón de todo, ¿no? Algo que hay, para mí fundamental de esos comienzos es el asombro, el descubrir y explorar las cosas por primera vez que tienen los niños y que nos hacen sentir autores como Munari, como Rodari, o cuando ves, por ejemplo, los libros de John Birmingham, que es asomarte realmente, ¿no?, al juego de los niños, o los disfrutón que para mí era también el pequeño Nicolás. Eso de dar la vuelta, ponernos del revés, boca abajo y ver las cosas desde otro prisma diferente, que también hablábamos del juego. Aparece en esa parte también en la que me siento medio detective, y la libreta que llevo siempre, y voy captando desde gestos, personajes, posibles conversaciones, y más allá también de los libros, muchas veces en una obra de teatro, en un titirimundi, en una película, en una exposición. A ver. Porras. Sí. Ya, bueno. Creo que me he saltado una, ¿verdad? Repollo con lazo. Sí, bueno, luego va, por otro lado, aparte de ahí, ya centrándonos de nuevo a Malakatú, mis recuerdos de la infancia y las palabras cariñosísimas con las que mi madre también nos llamaba a mi hermano: cabeza de buque, besugo al horno, rata de cloaca, repollo con lazo. Ahora veréis como una ristra, ¿no?, de diferentes transformaciones. Están también un poco la memoria de juegos de infancia, el quién es quién, diferentes juegos y cosas en las que luego va, aparte de ese dotarante que es la estructura fundamental, que para mí luego necesito que tenga el libro, cómo ir hilando unas conexiones con otras para que todo tenga sentido. Está detrás de todo esto también, pues, recuerdos de vaya, ya estamos otra vez con esta cosa, perdonad, ¿os acordáis del mago Merlín y de todas las transformaciones? De las retahílas que hablábamos antes encadenadas, que os acordaréis del agua al fuego, el fuego al palo, el pago al pedro, todo ese tipo de cosas que van concatenándose, el juego de piedra, papel o tijera, todo eso lo voy mezclando en el cóctel que es Malakatú, y la risa que hay detrás. Todo lo que hace también un aporte fundamental, ¿no?, que hablaba, que es hacer sorprendente lo cotidiano. Aquí hay algunas preguntas que voy lanzando ya desde la portadilla de lo que pensamos que tiene que tener un libro para niños, que es, ¿no?, qué preguntas deberían ser, qué les interesa, qué les hace reír y disfrutar, qué puede despertar su curiosidad. Valoramos a los prelectores como lectores, qué confianza tenemos los adultos en los niños, nos dirigimos a ellos como personas completas, sin condescendencia, confiamos en sus gustos y en su manera personal. Son los niños el eje fundamental de los libros que creamos para ellos. ¿Qué esperamos de un libro para prelectores? Lo inesperado, sustos incluidos, lo reverente, lo prohibido, lo imposible, el mundo al revés, jugar con equivocaciones o errores esperpénticos, y voy introduciendo, ¿no?, cosas que hay, que vuelvo otra vez al libro. El humor como un recurso para enfrentarse al miedo y afrontar los conflictos. En el caso de Malakatú, lo principal es un conflicto doméstico, no de madre e hijo, a la hora de lavarse los dientes. Hay una frase que comentaba aquí de Tommy Ungerer: creo que los niños están encantados con el miedo y hay que enseñarles cómo superarlo. Hace nada acaba de pasar Halloween y tenemos un buen ejemplo de esa manera. O luego, como anécdota, he puesto un poco cuidado con la rana también, que es uno de los libros favoritos. También con mis sobrinos, que son de estos que además te animan al reloj 500 veces, y mientras está la rana al cuidado de la ancianita, de esa zozobra, ellos mientras están partiéndose de risa viendo cómo además se cargan al ogro, al troll apestoso, y cómo tragan, ¿no?, los pequeños detalles, o incluso descubriendo el caracol, que aparece en cada una de las dobles páginas. Y de nuevo la parte minuciosa. Los límites para enfrentarse al miedo y afrontar conflictos, los límites del humor. ¿Qué temas no deben tratarse con los primeros lectores? Aquí he puesto unos de los cuantos favoritos míos, ¿no?, desde Tommy Ungerer. También otra frase de Ungerer aquí. Y debo decir que la mayoría de mis libros para niños tienen elementos de miedo, pero debo decir también, para equilibrar este hecho, que los niños en mis libros nunca tienen miedo. Creo que el miedo es un elemento inculcado muchas veces por los adultos. Recuerdo que incluso en bombardeos o lo que fuera siempre estábamos bromeando. Es también esa parte que a mí me fascina del uso del absurdo
para combatir el miedo y la parte del trabalenguas. Malacatú es una declaración de principios al respecto, una llamada a la lectura compartida en voz alta, a la risa que provocan los trompicones de la lengua al pronunciar palabras difíciles y al reto de entrenarnos para conseguir doblegarlas, ¿no? Y salir airosos en nuevas lecturas. En la definición de trabalenguas de Ana Pellegrini encuentro muchos de los ingredientes que busco en el humor. Lenguaje subvertido, lenguaje juguete, las palabras vueltas del revés, engrosadas y alargadas hasta la deformidad, el disparate infantil y el sinsentido del absurdo verbal aprietan el resorte del humor. Hay algo ahí, ¿no?, detrás, que es también la conexión de juego, ritual y magia. En esta voz resuena la conexión del juego y el ritual, esa larga raíz que nos conecta con nuestros orígenes y el poder del humor como espantamiedos. La reiteración caracteriza la poética popular y guarda un rastro de fórmula mágica ligada al canto y al encanto, dice Eugenio Asensio. Hablamos de prelectores, también me parece curioso, ¿no?, porque yo pensaba siempre en Malacatú que queda todavía una trayectoria hasta que puedan leer. Y una cosa que me ha fascinado es cómo luego me han contado que los niños de 2 años estaban absolutamente enganchados, y yo creo que desde nuestras primeras comunicaciones a través de la voz como bebés, de la que tú hablabas, Ariadna, nos embaucan las palabras que desconocemos por su ritmo, está la sonoridad, la complejidad juguetona, y quizás un libro que propone al mediodía escenificar con palabras rítmicas, esto que estabas haciendo tú y que nos animas a hacer también, Margarita, ¿no? Todas las palabras inventadas, el lanzamiento de hechizos, te anima a jugar, y también luego otra parte que tiene Malacatú es la parte silenciosa que te anima a rastrear todas las pequeñas historias que se encuentran detrás. Y yo creo que uno de los grandes regalos que también te conté hace poco fue recibir un vídeo de una de las madres de estos niños que habían empezado con 2 años y que estaban fritas. Dicen, de verdad estoy cogiendo manía Malacatú todo el rato, me lo hacen leer. Y de pronto te mandan un vídeo de ese niño, ahora con 4, que lo has cogido como primer libro para aprender a leer, ¿no? Un libro lleno de piruetas palabrísticas. Bueno, para mí son como, yo qué sé, estas sorpresas que te dan los libros y por la que he elegido Malacatú, pues bueno, irnos planteando diferentes cosas y, bueno, abrir polémica conjunta. Incluso sobre una de las cosas que te plantean muchas veces, ¿no?, cuando hablas de un libro para prelectores pequeños, que es la importancia de la simplificación del lenguaje. Y cuando pensamos en estas palabras mágicas, ¿no?, supercalifragilísticoespialidoso, opus, copus, abracadabra, todos sin Salavín, en este caso os voy a lanzar uno de los hechizos, ¿no? Chancho, chanchijo, sipilitijo, flautista, guarrista de cochimbrín, pringa, repringas y pilipringas, te siguen las moscas hasta el confín. Frita, refrita, pilifrita, basta de pestes o manchurrín, animal de bellota, fi, fafú, Malacatú. En esa parte estamos un poco ya, para mí, ¿no?, cuestionando, ¿no? ¡Nos vuelve el Malacatú! ¡Pling! ¿No? Toda la parte de la simplificación del lenguaje. Yo os hablaba que entro y salgo, y para mí todos estos son ejemplos que me fascinaron de la infancia y siguen fascinándonos, y que nos hablan de lo delicioso y maravilloso que es el lenguaje y lo juguetón que puede ser, ¿no? Y que además que nos anima a aprender otras palabras. Lovell, uno de los grandes, esta es mi teoría, ¿no? Si el niño está interesado, aprenderá las palabras. Otra cosa que tiene toda la parte de los trabalenguas y que tiene el humor es a reconocer la parte de la dimensión del tropiezo, ¿no? Es una de las razones por las que disfrutamos de los trabalenguas. Aprendemos equivocándonos, y es verdad que los niños tienen todo por delante por aprender, pero parte del error y el acierto yo creo que es una de las cosas, ¿no?, de las maneras de evolucionar y de funcionar de la ciencia. Las retahílas hispánicas son hermanas de las nursery rhymes, ¿no?, de las canciones tradicionales inglesas, por lo que le define palabras de puro juego onomatopéyico, sin significación lógica. En todas las retahílas aparentemente absurdas de la infancia reside el secreto de la literatura infantil, dice Carmen Bravo Villasante. El todo del lenguaje infantil, el nonsense, es invocar a Edward Lear, ¿no? Países imaginarios, palabras inventadas, un universo paralelo al cotidiano, aberrante pero ordenado, loco pero metódico, esa zona libre donde todo es posible, un área de juego, dice Graciela Montes. Toda esa parte que hay, ¿no?, de la linde entre la realidad y la ficción, inventar mundos, el juego del cadáver exquisito, mezclar ingredientes sorpresa,
esa parte entre la fantasía y la realidad y el vértigo de los libros sin palabras. Ya había comentado antes el álbum de Adela. Todo esto lo tienen estos grandes autores, para mí también, de Saez Castán, todos ellos, ¿no? O La maravilla del Codex de Serafinianus, de Luigi Serafini, en la que inventa todo un mundo detrás en el que te sumerges y te fascinas. Y otra parte que también hablábamos, la maravilla, que habías enseñado tú antes, Noemí, ¿no? Toda la posibilidad de aprender del humor, no es lo simple. A mí me flipa escuchar en uno de estos de mis incursiones con los niños en un parque, una niña de 4 nos propuso jugar a la prehistoria y nos dio una lección que me dejó absolutamente, se me cayó la mandíbula escuchándola, cómo confeccionaban la ropa, cómo teníamos que curtir las pieles, cómo utilizaban las fibras, ¿no? Vegetales para hacer. Realmente creo que lo que importa al final siempre es cómo contamos las cosas, la fascinación y engancharles, ¿no? O toda, nos podrían dar doctorados de dinosaurios los niños. Aprender desde el humor, aprender a manejar la tecnología, que como veis que se me da fenomenal, bueno, aparte de la palabra y todos esos juegos trabalingüísticos, también está el diálogo mudo, ¿no? De las imágenes, que toda la parte de lo gestual y de la expresión corporal, es algo que me vuelve loca, como os comentaba con mis libretas, y todo lo que te comunica y que complementa y muchas veces también dialoga y aporta muchísima más información, ¿no? Que es todo el diálogo mudo del gesto. Pensaba que había pasado por aquí, de los personajes, todo lo que te van contando, tanto personajes principales como en el caso también de Malakatú, todos los personajes secundarios que llevan a escudriñar a las segundas y terceras y cuartas lecturas de los diferentes personajes de Malakatú. Voy rápido. Y a partir de ahí otra cosa que me interesa muchísimo es la evolución del humor, que también estabas tú hablando antes al respecto, ¿no, Noemí? También lo comentabas, Margarita. La iniciación en los juegos de contradicciones entre texto e imagen, ese momento más sutil en el que nos introducimos a la ironía y que supone saber leer al otro, ¿no? Que es el saber leer las palabras y saber leer al otro, que también es otra cosa, que es como justo el momento en el que aprendemos a mentir, que me parece bastante fascinante esto, ese momento en el que aprendemos a diferenciarnos nosotros y los demás, el método Sapiens, ¿no? Que ponía yo aquí para desarrollar nuevas habilidades y adaptarnos a nuestro entorno, aprender y ampliar también nuevos juegos narrativos. Aquí os ponía las maravillosas miradas que me vuelven loca, ¿no? También de todos estos personajes. Yo creo que también nuestras lecturas desde pequeños, de los personajes de Classen. Yo recuerdo cuando leía muy pequeña, casi aprendí a leer, ¿no? Con Mafalda, y según fui creciendo, esas capas que vas poco a poco quitando, ¿no? Y que vas encontrando según relees y vas creciendo. He colocado también, ya para ir abriendo y que vayáis participando, ¿no? En la parte de Lois, y su nani fumando, ¿no? Esto sería posible ahora. Paso ya muy rápido del humor, el paso de más evidente al más sutil y los registros del humor, como vamos pasando también entre estos dos, este salto que os pongo también ¿no? de Heidelberg, voy pasando rápido los límites del humor, por qué es mucho más fácil utilizar personajes animales en lugar de personas, ¿no? Y hablaba también aquí, tú me dices si me paras, porque creo que me estoy pasando ya, ¿verdad? Hablaba de lo fácil, de lo que hubiera ocurrido si Sapo y Sepu hubieran sido personajes, y nos metemos a todo un problema de quiénes son, las razas, los géneros, bueno, en fin. Y ahí me quedan bastantes cosas sobre los límites del humor. Ya paso rápidamente. En los libros censurados de John Birmingham, por la frase en esta colección de Little Books, en El perro, ¿no? La frase de "y se hizo pis en las flores" fue la razón por la que fue retirado de las bibliotecas, o Ningún beso para mamá, que fue el premio al peor libro del año en Estados Unidos. Y hablabas también aquí, en este caso, Ungerer, la sociedad de Estados Unidos todavía no estaba preparada para haber dibujado a alguien sentado en la taza del baño. ¿Por qué nos causa, aquí voy cerrando, ¿no? Porque nos causa tal choque muchas veces, en fin, bueno, pues el ver niños desnudos, y en muchos lugares es imposible, ¿no? Colocarlos, que es lo que ocurre ahí. Y bueno, y ahí dejo un montón de preguntas, paro ya.
¿no? Para más adelante, porque me he comido creo que mi tiempo Pero y el de todos los has de hecho detrás. la parte de dinamización crítica de la mesa, ¿no? Que me parece fascinante. Además, no sé si habéis notado que un hilo conductor de tus diapositivas era Un hoyo es para escarbar de Ruth Krauss, y creo que también tiene este punto de vista que creo que se ha destacado a lo largo de vuestras 3 intervenciones, del humor también como método de investigación del mundo y de conocer las cosas. Y entonces la definición no es la definición de diccionario, es la definición de quien se está conociendo y está conociendo. Es una definición práctica, activa, muy jugadora, ¿no? Muy para jugar. Y no queda espacio para las preguntas, pero están todas las de María. Están todas las de María. Así que creo que en este sentido vamos bien acompañados. Espero que os haya gustado.